Muy buenas noches, amigas y amigos de Tiempo de Derechos, del aula y de la revista Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Hoy de nueva cuenta tenemos una invitada muy especial, una experta en una rama muy poco explorada de nuestra actividad jurídica y que sin embargo cada vez está adquiriendo, por obvias razones, mayor importancia. De hecho, ella es la pionera en los temas de justicia digital en nuestro país, en México. Es pionera en resolución de controversias por las vías tecnológicas, además de una muy destacada autora de libros que no tienen desperdicio en torno a esta importante cuestión, y profesora universitaria, doctora en derecho además con una especialización en lo que tiene que ver con el derecho y la utilización de las tecnologías para una mayor y mejor justicia. Pero vamos a ver su espíritu crítico también con estos aparatos tecnológicos y con esta modernidad que se nos presenta de manera prácticamente irresistible. Bueno, pues me refiero, como ustedes ya habrán podido adivinar, a la doctora Amada Arley, y le agradecemos enormemente que esté con nosotros en esta tarde lluviosa del verano mexicano. Doctora, muy bienvenida. Pues Muchísimas. muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder participar y ser escuchada por tu público. Así que, pues muchísimas gracias y enhorabuena, aquí estoy. El honor y el privilegio es nuestro. Bueno, primero que nada yo preguntaría, sí, parece ser que todo marcha hacia que no solo la inteligencia artificial generativa, sino muchas otras herramientas van a darle un vuelco a la dogmática jurídica prevaleciente, no solo en Occidente, también en Oriente, pero también a las formas en que solucionamos nuestros conflictos. Y esto parecería un mundo ideal, utópico, pero tiene sus zonas oscuras, ¿no, doctora? Sí, definitivamente yo creo que, a ver, creo que la gran pregunta para los abogados, sobre todo para el sector jurídico, es si va a haber una sustitución del abogado por el uso de una inteligencia artificial. Creo que esa es la zona oscura a la que se le puede llegar a tener más resquemor o temor, ¿sí? Hay incluso departamentos jurídicos dentro de determinadas empresas que para sus procesos utilizan totalmente inteligencia artificial y para eso es muy bueno. Y en ese sentido, creo que la generación de procesos ayuda muchísimo a utilizar este tipo de técnicas y depende qué tipo de técnicas. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces me da la impresión de que la gente considera que es como el sombrero mágico de Howard y sale cualquier cosa por ahí, ¿no? Y en realidad son diferentes tipos de técnicas con diferentes tipos de finalidades Ujú. y hay cosas hay vías que se pueden utilizar para gestionar procesos y de manera muy eficaz. Por ejemplo, hablando de la función jurisdiccional, por ejemplo, para reducir los procesos, reducir los tiempos, reducir los errores tipográficos, generar bases de datos donde haya menos errores, vincular, por ejemplo, las interfaces y las necesidades de los diferentes usuarios dentro del mismo tribunal o del mismo poder judicial. Para eso funciona muy bien. Pues, No, el otro vamos cuestionamiento pensando en es, en la cuestión jurisdiccional, vamos pensando un secretario, una secretaria de acuerdos, proyectista, que hoy pues puede hacer tres, cuatro proyectos al día, cuando mucho, ¿no? ujú, Y puede ver, gracias a la inteligencia artificial generativa, multiplicada su productividad, ¿no? sí, efectivamente, porque ya sea una inteligencia artificial generativa, como lo puede ser ChatGPT, Perplexity, Anthropic, O Gemini, Copilot, dicen, ¿no? Ujú, sí, Copilot, ujú. todas estas pueden, por ejemplo, ayudar en la generación o mejoración de redacción de textos, por ejemplo. Eso sí es que estamos hablando de la utilización de una plataforma privada. Ujú. Pero ya hablando de los departamentos de gestión tecnológica dentro de los tribunales,
podrían ayudarse de este tipo de tecnología o de base para hacer o direccionar, crear mismos chat GPTs que ayuden en funciones específicas del mismo tribunal. Y ahí hay que tener más bien mucho cuidado con qué tipo de información se les suministra, ¿no? Ahí tiene que haber capacitación para los secretarios de acuerdos, para los proyectistas, para ver qué tipo de información se puede suministrar, pero también de hechura propia de la casa, es decir, el propio Departamento de Gestión Tecnológica puede desarrollar sus propios algoritmos. Claro, esto depende de que cuente con los recursos humanos y los recursos tecnológicos y los recursos de conocimiento para generar algoritmos que ayuden en, por ejemplo, la selección dentro de una colección de base de datos de de datos personales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque uno de los grandes retrasos que se presentan en un proceso legal, pues son los errores tipográficos y sobre todo en los nombres, ¿no? Y Sí, entonces, cuando el tribunal puede generar una herramienta que ayude a eficientizar ese error, pues entonces baja, digamos, el tiempo de latencia, ¿no? El tiempo del proceso, que se y es reduce, otro mundo, digamos. ¿no? Es otro mundo. Exactamente, También pienso en exactamente. fechas, en lugares, en hechos, cuántas averiguaciones, cuántas investigaciones no se caen por errores, Por errores pequeños errores, de hombre, ¿no? exacto. Exactamente. Digo, una cosa es la integración de un expediente, que eso Ujú, definitivamente es la, la capacidad técnica y humana que tiene pues, vamos, el abogado o en el caso de en materia penal, la Procuración de Justicia para integrar un expediente. Y ujú, otra cosa es la generación de un proceso específico, ¿no? Que es ahí donde puede ayudar la IA. No, yo creo que hay que estar muy pendientes de que precisamente la IA no se utilice para la generación de argumentos. Sí, o sea, ujú, yo no le puedo decir a una IA, redáctame una demanda por este caso. Sí, sí, sí es posible hacerlo como experimento, es bueno hacerlo, pero definitivamente no lo haría, no lo recomendaría a un litigante en funcionalidad de hazlo y llévalo así al tribunal, ¿no? O sea, sí, lo puedes utilizar, te puede servir, pero tiene que haber una revisión humana y además, si tú vas a suministrar esa información, tienes que suministrarla sin datos personales. O sea, tú le puedes poner el rol a la, a la inteligencia artificial generativa, le puedes poner el rol, le puedes poner el caso, ujú. para que te genere una redacción de un texto, una propuesta, es como un Sí. machote, ¿no? Un Una proyecto, propuesta de un machote, un proyecto, exacto. es lo que hace un Eh, secretario, ¿no? Ujú. Exactamente, en eso no está mal, pero sí, sí tiene que haber una supervisión humana. Simplemente que el warning, ¿no? La advertencia es no pongas datos personales ahí, Claro. porque evidentemente pues eso estaría haciendo que el usuario estuviera liberando en general al mundo un dato sensible. Entonces, pero para eso hay que tener mucho, capacitación y cuidado, ¿no? Por supuesto. Y luego, si bien entiendo, pues esos datos sensibles y personales podrían estar siendo utilizados en Turquía o en Singapur o en donde sea, porque pues la nube no es un espacio localizado, ¿no? Y la inteligencia artificial tampoco tiene ese tipo de límites per se, ¿no? Pues, Hasta donde entiendo. efectivamente, lo que sucedería es que al entrar esa información, lo estaríamos metiendo esa información a la nube, bueno, no solo a la nube, sino al clúster de Al los club. datos de OpenAI o de Anthropic o de BART o Mm, de cualquiera de estas inteligencias artificiales. Entonces, hay que ser cuidadosos y no meter esos datos. Podemos poner supuestos, pero ujú. no los datos específicos, ¿no? No datos sensibles. Eso hay que tener mucho cuidado. Incluso la directiva de la Unión Europea, que es el único, digamos, el único reglamento que apenas se aprobó en mayo de 2024, una de las inteligencias artificiales que califica de alto riesgo es en el uso de la función jurisdiccional. Y en este sentido generó un documento para los usuarios de los tribunales o todos aquellos que estén relacionados con la función jurisdiccional
para que sean cuidadosos al momento de utilizar este tipo de IAs, para qué objetivos y en qué funciones. Y una de las recomendaciones importantes es que no se utilicen datos sensibles y que no se utilice para redactar todos los documentos, ¿no? Se puede haber una revisión, pero no hacer el proyecto ahí. Entonces, en suma, así englobando toda la respuesta, porque a lo mejor dijimos muchas cosas, esa zona oscura definitivamente tiene que ver en cómo el usuario le da uso a esa inteligencia artificial, cuál es la posición del usuario. Por tanto, eso nos reduce a la hipótesis de yo como abogado, cómo voy a utilizarla. Yo como abogado litigante, cómo voy a utilizarla. Yo como abogado, parte de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia, cómo lo voy a utilizar. Y entonces es cada quien en su trinchera, cuál es su posicionamiento. Hay un caso muy famoso que se desató en Estados Unidos de dos abogados, uno de ellos se llamaba Del Duca, Ujú. y la hipótesis o el caso es que hubo un conflicto de protección al consumidor en una cuestión de, no, perdón, no de protección al consumidor, de comercio en cuanto a un incumplimiento con una aerolínea. Y al final lo que sucede es que el abogado, recién cuando había salido ChatGPT, le pide a ChatGPT que le redacte un proyecto y ChatGPT, como es inteligencia artificial generativa, generó un texto citando 6 sentencias. Recordemos que en el derecho anglosajón estadounidense es por citación de casos. Sí, los Entonces, precedentes son los importantísimos. precedentes. Ujú. Entonces, crea 6 precedentes totalmente, vamos a llamarlas así, ficticios, ¿no? O Ujú. imaginativos, como se le llama en la ciencia computacional, se les redacta estos casos y los abogados no revisaron que esos casos no existían. Y en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, no hay manera de que tú no puedas darte cuenta que un caso no existe Ujú. porque lo puedes revisar. Hay muchas plataformas de jurimetría que utilizan la inteligencia artificial para hacer una relación de casos. Eh, de Repositorios de dife- casos que son infinitos. Exacto, son Ujú. repositorios de casos y entonces los abogados utilizan esas plataformas de jurimetría para hacer sus investigaciones, por Claro. un lado, y por el otro lado, existen las bibliotecas, o sea, las bibliotecas no han muerto y sí tienen toda su colección de libros enormes donde están todos los casos. Entonces, no hay manera de que un abogado no se pueda dar cuenta a menos de que no haya hecho la investigación. Entonces, el caso terminó en que el juez, al momento de hacer su investigación y su revisión del caso, se dio cuenta que efectivamente esto no es posible que estos casos no estén en ninguna parte. Y tuvo que citar a los abogados a una audiencia y preguntarles cuál fue su método de investigación. Y entonces todavía, o sea, dentro de las audiencias, los abogados dijeron que sí habían estudiado, que sí habían revisado, y el Ujú. juez se tomó la tarea de exhibir a los abogados de que no habían hecho su trabajo, al grado de preguntarles, dígame usted cómo investiga un caso. O sea, como si fuera un examen De grado. profesional de la Ujú. barra de abogados, ¿no? De grado, para denotar y para entender cuál era la verdad del asunto. Al final, el juez determina una multa de $5,000 a este par de abogados y los manda a cursar pues cursos de inteligencia artificial, ¿no? Además de que los dos abogados terminaron siendo pues el hazmerreír Comidilla. de, Sí. sí, sí, la comidilla, el hazmerreír del gremio de los abogados en Estados Unidos y además el primer caso a nivel mundial, que eso es bastante fuerte en reputación, ¿no? ¿Y no les retiraron la Y licencia? no les retiraron la licencia porque ellos argumentaron que realmente no conocían cómo funcionaba ChatGPT. ChatGPT, recordemos que se libera en octubre, noviembre de 2022, y este Ujú. caso era muy reciente. Entonces, de alguna manera sí hubo quizá la sensibilidad por parte del juez
de decir, bueno, es una herramienta, es un punto muy singular en la historia de la humanidad. Nunca habíamos tenido una herramienta de este tipo y a lo mejor ellos no la entendieron. Entonces hubo un poco de sensibilidad en ese sentido. Fue, Ujú. fue realmente baja y comprensiva la sentencia, ¿no? La Entonces, dictaminación. Sí, 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 sí. Y por ahorita el quizás otro no caso, serían tan débiles, ¿no? sí, y Hoy por por el hoy. otro caso, encontramos casos en Latinoamérica donde hay magistrados de diferentes áreas en materia familiar, por ejemplo, que han hecho su estudio de casos y han preguntado a ChatGPT cómo, en una primera vez, cómo resolver el caso, y el Ajá. juez decidió citar que le había preguntado a ChatGPT. Eso lo sabemos porque el juez hizo un acto de transparencia y lo comenta dentro de la sentencia. No está No, necesariamente mal, ¿no? Por el principio de máxima transparencia. sí, no, 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 definitivamente no está mal. Ujú. Lo que sí, creo que abonó el juez a decir, utilice esta herramienta y lo deja como una nota. No, no dice que él tomó la decisión con base en esa nota, Sí. pero sí lo transparenta, dice, hice este ejercicio. Y luego el mismo juez Mm. vuelve en otro caso, volvió a hacer lo mismo, pero ahora creo que fue más inteligente porque lo hizo, el caso fue sobre una pensión, una guardia y custodia y una pensión, y lo que le pregunta a ChatGPT es cuál sería la propuesta de la división de la pensión de forma distributiva. Entonces, le preguntó una opción, ¿no? Sí. Me parece interesante que hayan hecho ese tipo de ejercicios y que además lo pongan en la sentencia como una cuestión de transparencia principalmente y como una nota que nos dejan a todos para saber qué es lo que están haciendo. No necesariamente no tienen por qué hacerlo, pero creo Mm. que sí es bueno que lo pongan, ¿no? Pues sí, máxima transparencia, ¿no? Insisto. Y hasta fundamentar la decisión en una cosa que es una máquina al fin y al cabo. Pero es apasionante esto que usted nos cuenta porque ¿qué tendrá en la cabeza esa máquina, ese robot, esa inteligencia artificial para decidirse a inventar, en el caso de los Estados Unidos, a inventar precedentes? O sea, ¿qué Sí, lo lleva a esa actividad creativa? Pues casi diría yo, es un arte. yo creo que, fíjate que la pregunta que haces es bien interesante porque Ujú. yo creo que tiene que entenderse desde el punto de vista científico y desde el punto de vista eh, computacional y biológico. Son dos perspectivas. La primera es que la inteligencia artificial está inspirada dentro de los procesos biológicos de nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja a través de redes neuronales que generan sinapsis. Esas redes neuronales generan un canal de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la teoría de la informática y en la teoría de la inteligencia artificial, ellos basan la pregunta, la hipótesis inicial es, ¿cómo hacemos una máquina que trabaje como trabaja el cerebro humano? Esa es la hipótesis inicial. Y estamos hablando de que estamos en los años 50, ¿no? O sea, ya tiene sus años todo esto, ¿no? Llegamos al día de hoy porque ha sido una colección de pasos y una colección de esfuerzos de mucha gente y también porque hoy hay el nivel computacional que dé fuerza a ese tipo de procesos, ¿no? Pero lo que está sucediendo el día de hoy, bueno, antes de eso, lo que se preguntaba es cómo es que llegan a esas conclusiones, cómo generan esos nuevos productos. Y nadie lo sabía porque se llaman cajas negras. Esas Ujú. cajas negras, como la caja de un avión, no se sabía por qué llegaban a ese resultado. El día de hoy lo que se está pretendiendo, estamos en julio de 2024, y lo que están hablando estas empresas de inteligencia artificial, la hipótesis que hoy están poniendo es, lo que tenemos que lograr es ver cómo una IA puede explicar por qué hace lo que hace. Esa es la Ujú. dirección en la que se va.
de tal manera que se inspiran en nuestra propia conducta como seres humanos. El día de hoy nosotros como adultos podemos explicar por qué hacemos lo que hicimos cuando teníamos 15 años o 10 años. A lo mejor 5 años o 2 años no lo recordamos, ¿no? Pero Ujú. sí, incluso yo puedo explicar por qué hice lo que hice ayer o por qué hice lo que hice hace un año. Y ese es un proceso cognitivo que me llevó a mí mucho tiempo construir, o que le llevó a mi cerebro construir. Entonces, inspirados en ese proceso, lo que se pretende es que se generen inteligencias artificiales que logren explicar por qué hacen lo que hacen, como cuando, digamos, en una primera etapa, por qué hacía lo que hacía. Y ya se está yendo en ese sentido. De hecho, la semana pasada, recientemente, la semana pasada, hace 2 semanas, Anthropic, que es una IA generativa, liberó un artículo en el que va explicando cómo ya están los primeros pasos mediante los cuales está identificando cómo cada red neuronal que integra toda esta inteligencia artificial puede llegar a guardar información de diferentes cosas, así como en nuestro cerebro. En nuestro Ajá. cerebro una neurona activa, tiene guardada determinada información. Y entonces, así como nosotros, si nosotros nos metemos a un escáner, podemos detectar qué parte de nuestro cerebro se activa. La idea es llegar a ese punto con la inteligencia artificial. Y entonces el avance que hizo Anthropic es empezar a detectar qué tipo de neuronas están trabajando, neuronas artificiales, ¿no? ¿Qué están trabajando y qué información están guardando? Entonces, ese es un gran paso, ese es un gran paso para ir en esa dirección. Eh, El Esto último quiere- paso esto- de... Perdón, una pregunta así, Sí, sí, azorado sí. como estoy. ¿Esto quiere decir que puede ser que no haya estado programada para generar y sin embargo la inteligencia artificial genera? No, ¿Puede sí hacer está programada correctamente? para generar, lo que no se sabe es cómo lo genera, porque es una conexión de muchas neuronas y lo que no se sabe o no se sabía hasta antes de lo que hizo Anthropic, no se Sí, sabía es qué información contenía cada neurona y cómo se conectaban entre ellas. Simplemente se sabía que se conectaban entre ellas. Porque, ¿cómo hacen esto? A través de cálculos matemáticos que hacen los informáticos, ¿no? Pero no pero se sabía cómo se conectaban. ninguno de ellos le dijo jamás, oye, tú vas a poder crear tus propios precedentes, ¿o sí? Eh, Al algoritmo específico. Al algoritmo. O sea, el programador no le dijo, oye, si tú lo consideras adecuado, ponte a inventar tus precedentes. No, o sea, el programador lo que hizo es, yo te doy una entrada de información, por Ajá. ejemplo, cualquier tipo, imágenes, y yo quiero que de esa colección de información tú me des un resultado. Por ejemplo, si yo te doy imágenes de gatos y perros, quiero que me clasifiques cuáles son los gatos y cuáles son los perros. Y esa es una instrucción. Y a lo mejor se le puede decir, ahora quiero que me crees nuevas imágenes de perros y gatos. ¿Y qué es lo que va Ujú. a hacer? De esa colección de datos, a lo mejor va a crear nuevas imágenes de perros y gatos que no están en esa colección de imágenes. Ese es el problema, ese que estoy diciendo es el Mm. grave problema de las demandas de derechos de autor, que todavía no se resuelven, que ese es un temazo. Entonces, el problema de esos casos en específico es primero que no se identifica la nueva obra que se ha generado, no es posible identificar qué partes de la colección de datos está utilizando de otros autores. O sea, no lo podemos identificar porque es una nueva obra. Claro. Entonces, propiamente no es, el derecho de autor actual no alcanza para esa hipótesis. Entonces, la cuestión fundamental o coyuntural es cómo hacemos, cómo sabemos, más bien, sí, cómo sabemos cómo las empresas están obteniendo esa colección de datos de otros autores. Entonces, ahí está la prohibición. ¿Por qué? Porque hay una técnica que se llama web scraping y lo Ujú. que hacen es como, a eso se le llama el rasguño en Internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Navegan, duplican la información y con esa información entrenan
las inteligencias artificiales y generan un nuevo producto. Y Claro. entonces aquí la parte fundamental es, bueno, ¿cómo obtuviste esa información? ¿Cómo obtuviste esos datos? Y ahí está la violación. A mí me parece, esta es mi opinión muy personal, que los jueces, tanto, bueno, en México no hay un caso similar. En Estados Unidos hay ya algunas demandas en este sentido, pero los jueces no están entrando al fondo del asunto. Y no están entrando al fondo del asunto porque pues todavía no o no se han metido a entender qué realmente es una inteligencia artificial, cuáles son las diferentes técnicas. Y ahí hay que preguntarles a los que realizan, a los que desarrollan este tipo de redes, y no a otras personas, sino a ellos, a OpenAI, a Perplexity, Anthropic, Stable Diffusion, a todas estas, cómo lo estás haciendo, cómo estás obteniendo los datos. Entonces, esas son incluso ordenar un tipo de auditorías, ¿no? Y entonces los jueces no están entrando en ese punto e incluso le están pidiendo a los actores que ellos reformulen la teoría del caso y que sean ellos los que prueben que está habiendo una duplicación, y lo cual es imposible. O sea, el actor, el demandante, que sea un artista o que sea un periodista, pues en él no está el poder de probar cuál es la técnica que están utilizando estas empresas, ¿no? La carga no Entonces, podría ser de él, ¿no? Ujú. ¿mané? La carga no podría ser de él. La La carga. carga no puede ser de él, la carga no puede ser de él. Entonces yo creo que estamos en un momento muy singular, hablando de la singularidad. Ujú. eh, Nick Bostrom es un filósofo inglés que habla del transhumanismo y todo esto, pero creo que una de las aportaciones que habla es de la teoría de la singularidad. Entonces él dice que estamos en un momento tan importante en la humanidad donde se está llevando a cabo un desarrollo de inteligencia artificial que hay tres escenarios. El primer escenario es el que eh, se llegue a tal desarrollo que se termine con la humanidad. El segundo escenario es que ningún estado y ninguna empresa llegue al desarrollo máximo de una inteligencia artificial y por tanto no lleguemos a ese escenario. Y el tercer escenario es que en realidad lleguemos a una simulación, o sea, con inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que se llama la teoría de la singularidad. Y lo menciono porque creo que es importante entender que en el campo del derecho estamos en un momento de singularidad, es decir, un momento único en la historia de la humanidad. Entonces, nuestros modelos mentales, procesales y además de derecho sustantivo no nos alcanzan para ir en la búsqueda de la verdad de estos asuntos. Porque aquí el objetivo, eso pienso yo, eh, el objetivo del derecho, cuando hacemos una ponderación de un caso en específico, el objetivo del juez debe ser buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad del asunto? Y Ujú. entonces, las normas procesales y de derecho sustantivo nos deben ayudar en esta búsqueda de la verdad. Y yo considero que el día de hoy estas normas de derecho sustantivo pues no nos están alcanzando. Entonces, por eso hay que repensar muchas cosas, tanto nuevos modelos mentales de derecho, como hablando de justicia digital y de procesos en los tribunales, pues repensar también las normas procesales, ¿no? Bueno, ya este es todo, o quizás es Sí, otro tentáculo, ¿verdad? Del pulpo del cual la estoy hablando. singularidad, ¿no? Pero bueno, Ajá. para concluir esta interesantísima charla, yo te preguntaría, ¿no es demasiado, no es demasiada la tentación? Me refiero a un juez absolutamente imparcial, libre de cualquier tipo de conflicto de interés, que además conozca todos los precedentes mundiales. ¿No es demasiada la tentación como para dejarlo a que cada quien se autocontenga y no utilice la inteligencia artificial en esto? Y pienso en otras actividades. Pues puedes generar el político perfecto, ¿no? El que no tenga ningún conflicto de interés, el que sea incorruptible y que te gobierne, algo así como una matriz, ¿no?
O incluso Fíjate ustedes que, una eh, simulación Ready Player One, ¿no? O ujú, sí, 1984, Un Gran Hermano. Es enorme la tentación como para dejarlo a lo que cada quien quiera, ¿no, doctora? sí, yo creo que, a ver, regular, a ver, lo primero que tenemos que entender es la realidad de facto. Sí hay una competencia a nivel Estado y a nivel privado Ujú. sobre el poder y el control de la inteligencia artificial. Eso es clarísimo. Eh, Específicamente, ya hablando en un caso específico, OpenAI está apuntando hacia el control total de la inteligencia artificial generativa en el mundo. Y entonces ha realizado acuerdos con Microsoft, ahorita va a realizar ya realizó un acuerdo con Apple, que le va a ayudar en la distribución, y entonces solo le faltaría un acuerdo con Google para tener el control total de la distribución de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de las 8.000 millones de personas que estamos en el mundo. Entonces, qué poder significa eso? Es muy Inimaginable. fuerte, o sea, es Nadie muy lo ha fuerte. tenido. Ni No, Gengis nadie lo ha Khan, tenido, ni César, ¿no? Ni ¿no? siquiera, ni siquiera Facebook que lo llevaron ni Microsoft que lo llevaron al Congreso de los Estados Unidos por monopolio, nadie ha tenido ese nivel de control total. Entonces, primero creo que hay que entender que esa es la realidad. Sí hay una búsqueda de poder y el poder es sobre la información, porque el conocimiento de la información pues genera poder, ¿no? Pues es un nuevo factor de producción. Eh, lo siguiente es que sí creo que no hay, la humanidad está inmersa en sesgos. No hay Ujú, un ser humano que no tenga un sesgo. claro. No hay imparcialidad ni hay objetividad. Tratamos de ser objetivos y para eso utilizamos el método científico con la hipótesis, perdón, con la tesis, antítesis y síntesis y tratamos de ser objetivos. Pero en realidad, incluso cuando hacemos investigaciones, buscamos la colección de las teorías que nos ayuden a sustentar lo que nosotros queremos probar. Sí. Entonces, yo considero que el ser humano no es parcial, no es objetivo y está inmerso en un contexto donde lo que quiere probar es su verdad. Y incluso eso nos habla el historicismo, ¿no? Para estudiar historia, Ujú, la corriente historicista nos habla de que hay que entender al personaje a través de su historia, claro. porque si no Correcto. entendemos al personaje, pues no podemos entender por qué toma las decisiones por qué fue el proceso que lo llevó a tomar esas decisiones, ¿no? Incluso desde su vida personal, su infancia, sus padres, etcétera. Entonces, yo creo que no hay sesgos. Por tanto, y esto lo digo porque no se pueden crear inteligencias artificiales sin sesgos. Esa es mi humilde perspectiva, o sea, eso es lo que yo asumo. Siempre tendrá el sesgo del Eh, programador. yo El creo que sí. algoritmo está sesgado necesariamente. Yo creo que sí. Y por el otro lado, hablando del político perfecto, hay un Ujú, ejercicio, el año pasado se hizo en Dinamarca, hubo un ejercicio de tipo Black Mirror, ujú, que con base en ChatGPT hicieron un chatbot que, le, que registraron como el partido sintético y al chatbot lo denominaron Leader Lars. Y entonces el objetivo del partido era que iba a hacer una colección de todas las propuestas de las minorías de Dinamarca y las iban a proponer al Congreso para que siguiera un proceso legislativo. Al final, este chatbot lo hacen un colectivo de arte y programadores, y lo que querían era buscar el registro para que fuera un partido como tal, ¿no? Entonces, sí, estamos en esa etapa de Black Mirror, que pareciese un capítulo de Black Mirror, así es. pero en realidad sí sucedió. Entonces, podría ser el político perfecto, podría ser el juez perfecto, pero finalmente, si es que fuera completamente objetivo y tendría que ser como muy determinista, ¿no? No habría unas valoraciones, no habría valoración del caso específico, de la situación específica, de la psicología del personaje, del historicismo del personaje, y
No sé si estamos listos para eso. A lo mejor sería bueno. Podríamos tenemos que pasar por la hipótesis de que a lo mejor eso sería bueno para la humanidad y a lo mejor así dejaría de haber muchas atrocidades en la humanidad, ¿no? Ujú. Esa podría ser una hipótesis. O la otra hipótesis podría ser que que no es bueno y que eso le quitaría la sensibilidad o la empatía por la cual somos una humanidad, ¿no? Claro. Entonces, lo voy a cerrar con esto. El momento en el que histórico, o perdón, antropológico, en el que se considera que existe o se desarrolló una civilización en la humanidad, es el momento en el que encontraron un fémur de un Homo sapiens, un fémur roto Ujú. y sanado. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que inicia la humanidad. Porque para que ese fémur sanara, tuvo que haber un humano, otro humano o colección de humanos que cuidaran de él, que lo llevaran, lo cargaran, le dieran agua, lo alimentaran. Eso no sucede en el reino animal. En el reino animal, cuando un animal tiene algún tipo de herida, lo dejan y lo dejan morir porque es el eslabón más débil De la cadena. de toda la comunidad. Ujú. Entonces, el momento en que sucede esto en la humanidad es el momento en que surge la civilización. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay que preguntarnos, para que hubiera eso, tuvo que haber algo en nuestro cerebro, un proceso emocional, cognitivo, que denominamos como empatía. Solo el ser humano es empático. ¿No? Bueno, también los animales son empáticos, pero Pero en es términos, ¿no? diferente. En Sí, es nivel. diferente. Ujú. Entonces, la pregunta es si el uso o la generación de una IA que sea el mejor líder político o el juez basado en reglas, ¿no? De sí o no, Ujú. eh, le quitaría eso a la humanidad y si eso nos haría una mejor humanidad o no nos haría una mejor humanidad. Creo que son cuestiones filosóficas que definitivamente no podemos responder en este momento, pero que tenemos que estar pensando y repensando para ver hacia dónde vamos a conducirnos, ¿no? Como humanidad y sobre todo a dónde nos van a conducir, porque a lo mejor nosotros somos simples peones dentro de Exactamente. todo este juego de competencias sobre el control de la inteligencia artificial, tanto a nivel empresarial como a nivel estatal. Entonces, me parece que estamos inmersos todos dentro de a ver a dónde nos van a llevar. Hasta este momento no se ha producido una inteligencia artificial empática, si te entiendo bien. Bueno, existe la teoría, Ah, existe sí la ciencia de vamos a generar inteligencias artificiales empáticas que puedan entender las emociones de las personas. Hay un ejercicio, por ejemplo, que se hizo para los soldados de la guerra, que los soldados vienen con traumas muy fuertes y se comprobó que a los soldados les es muy difícil hablar con un psicólogo, porque finalmente es un humano. Y entonces el tú sí. como soldado contarle algo tan fuerte, un trauma tan fuerte a otro ser humano de que mataste niños, mujeres, eh, viste atrocidades, no se sentían cómodos. Y cuando lo hicieron con una inteligencia artificial, que actuaba de manera un poco empática o de manera así como lo hace un psicólogo, se liberaron más, los soldados hablaron más y trabajaron sus traumas. Entonces, sí existe la teoría, sí se están haciendo ejercicios de generar inteligencias artificiales empáticas e incluso para el cuidado de la gente, para el cuidado de las personas de tercera edad, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí, con base en lo que yo te he comentado sobre el momento antropológico en el que se crea una civilización, pues entonces ya estaríamos hablando de una nueva etapa en la civilización de la humanidad, ¿no? Un salto Eh, do- evolutivo. es definitivamente un salto evolutivo donde ya es esta mimetización entre máquina y ser humano, que es a lo que apunta el transhumanismo. Entonces, a mí me parece que
que es a lo que se pretende llegar. O sea, Mm. definitivo, sí es a lo que se pretende llegar porque son los líderes de las empresas y los líderes de estas empresas tecnológicas los que tienen esas creencias, los que están educados bajo la ciencia ficción, ¿no? Bajo el transhumanismo. Incluso tan es así que han acotado un nuevo término para este tipo de filosofía que es el transhumanismo y le han dado vida y es una asociación transhumanista. Entonces, pues ahí está todo el dinero. Entonces, estamos hablando de que es un nuevo factor real de poder. Bueno, eso ya lo sabemos, es un factor real de poder, pero también ha impactado con nuevos factores de producción, ¿no? Antes era tierra, capital y trabajo. El día de hoy estamos hablando de información, tiempo y especulación financiera. Entonces, son nuevos factores de poder. Entonces, sí estamos ante un nuevo mundo, eh, quizá ante una nueva etapa de la civilización humana. Ese es lo coyuntural de lo que estamos viviendo. Doctora, pues yo siempre experimento una enorme evolución en mi conocimiento cuando te escucho. ¿Eh? Sí, multiplico de cosas que no entendía yo nada con tu claridad. Llego a un entendimiento pues más o menos razonable de este nuevo mundo, como dice Huxley, ¿no? De este mundo feliz, este Este mundo Brave feliz. New World que nos espera y que acecha a nuestros hijos y a nuestros descendientes. No sabes cómo te agradecemos que nos hayas clarificado estas cosas en tiempos que siguen siendo finalmente tiempos de derechos, como dice el nombre de nuestra revista. Tiempos de Muchísimas derechos y nuevos derechos, es de que nuevos derechos. exactamente. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte y muy agradecido. ¿Eh? Muchas gracias, doctor. Un abrazo y siempre con el gusto de estar platicando estos temas Y para todo el público, sí. a leerte y a oír.